Maestros jubilados recibirán 90 días por concepto del pago de aguinaldo. Soy Arturo Domínguez Quirós y esta es una de las preguntas que recibimos frecuentemente e incluso cada año en estas mismas fechas. Abogado, ¿por qué se dice que los maestros jubilados recibimos 90 días de aguinaldo? Yo solo recibo 50. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que demandar o me voy a quedar de esta forma? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas, tienes que ver este video. Antes de iniciar, te invito a que le des clic al botón de suscribirte. Déjanos un comentario de dónde nos estás viendo, qué entidad federativa es a la que perteneces, cuánto recibes tú de aguinaldo en esa entidad. Nos gustaría saber tu respuesta. Inicialmente, el aguinaldo era una gratificación o un regalo que de manera voluntaria los patrones le entregaban a sus trabajadores con motivo de estas fiestas navideñas. Era un regalo que se recibía, pues desde luego, con mucha alegría, pero poco a poco, pues esta costumbre se fue convirtiendo en derecho. Y en los años 70 se plasma por primera vez en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo la obligación, que establece que los trabajadores recibirán un aguinaldo. Este aguinaldo debe de ser pagado antes del 20 de diciembre de cada año y además por una cantidad de al menos 15 días de salario. Como sabemos, la Ley Federal del Trabajo regula de manera general todas las condiciones laborales mínimas que deben tener los trabajadores en nuestro país. Entonces, con este derecho se plasman tres principios básicos para el aguinaldo. Uno, que es de manera obligatoria. Ya no hay que es voluntario, porque quiero, porque me trabajaste bien. No, es obligatorio. Segundo, debe de pagarse al 20 de diciembre como máximo. Nada de que llegue hasta la segunda quincena de diciembre. Y tercero, que debe ser al menos de 15 días de salario. Eso es lo más importante. Tres elementos básicos donde ya se establece el aguinaldo de manera general. Pero ahora me dices, Arturo, pero nosotros somos trabajadores al servicio del Estado y tienes razón. Los trabajadores al servicio del Estado se rigen por una ley diferente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esta ley es reglamentaria del artículo 123 en su apartado B. En esta ley, en este 123 constitucional, se establecen las condiciones para los trabajadores al servicio del Estado y con ello podemos decir que en el artículo 42 bis de esta ley se menciona, primero, que igual se reconoce que todos los trabajadores al servicio del Estado tendrán derecho a un aguinaldo, pero este aguinaldo ya no es de al menos 15 días, debe ser de 40 días. Para seguir, debemos mencionar que al ser 40 días, al ir más allá de esos 15 que establece la ley, se debe realizar en dos pagos, 50% al 15 de diciembre y 50%, es decir, 20 días más, al 15 de enero. Ello nos lleva ya a una obligación que ya no es la base, al igual que todos los trabajadores del país, sino que hay una distinción y una mejora a esta prestación de aguinaldo. Ya no son 15 días, ahora son 40. Ya no es al 20 de diciembre, ahora es una parte en el 15 de diciembre y otra parte a 15 de enero de cada año, pero sigue siendo obligatoria. Esa es la constante. Ahora, como jubilado, ¿cómo sé que tengo derecho a recibir esta prestación? El artículo 57 de la Ley del ISSSTE, que se encontraba vigente al 31 de marzo del 2007, ustedes recordarán que cambia la ley, y ahora lo conocemos como el artículo 10º transitorio. Esta ley del ISSSTE establece en su último párrafo del artículo 57 que todos los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual por igual número de días que reciben los trabajadores al servicio del Estado, es decir, tu plaza que tenías en activo. Si como activo recibías esos 40 días, en esta fecha ya como jubilado también tienes derecho a esos 40 días como jubilado y pensionado. De igual forma se establece que 50% de esos 40 días, es decir 20, los recibirás al 15 de diciembre y los otros 20 al 15 de enero. En eso no hay variable. El derecho se respeta para el jubilado como lo venía recibiendo el activo. Pero entonces, y con justa razón me podrás decir, Arturo, ¿pero por qué entonces se dice que los maestros jubilados reciben 90 días de aguinaldo? ¿De dónde sacamos eso?
La ley dice que son 15 para unos trabajadores, 40 para los trabajadores al servicio del Estado. ¿Por qué 90? ¿De dónde surge esa idea? Y aquí es importante destacar que ese derecho tiene que ver con las características particulares de cada entidad. Nosotros entendemos que se supone que debe haber el mismo derecho para igual número de trabajadores, pero no funciona así. Por tomar el ejemplo del Estado de Morelos, en la ley del servicio civil se establece particularmente en el artículo 42 que los trabajadores al servicio del Estado de esa entidad tendrán derecho a un aguinaldo de 90 días, los cuales se pagarán el 50% al 15 de diciembre y el 50% al 15 de enero. Entonces, ya no hablamos de 40 días divididos de 20 y 20, sino que hablamos de 90 días de 45 días pagados en diciembre y 45 días pagados al 15 de enero de cada año para los trabajadores al servicio del Estado, pero de la entidad federativa del Estado de Morelos. ¿Cómo surge este derecho? Primero, hay que entender que el órgano que administra la educación en la entidad en referencia es un organismo descentralizado perteneciente al Poder Ejecutivo. Esto implica que se hicieron peticiones, lucha y una búsqueda de derechos para lograr que este derecho reconocido de 90 días para trabajadores estatales se les diera también a los trabajadores de la educación que, si bien son federales, pertenecen a un organismo estatal. Esa es la situación particular que dio origen a este reclamo. Pero para llegar a pagarlo, se generaron meses de trabajo, se generaron luchas que le correspondieron a otros líderes, en su momento desde luego sindicales, y a voluntades políticas de quienes se encontraban en el poder en ese momento. Entendemos que la voluntad no siempre es voluntaria, sino que surge a través de una presión social, una presión política, pero que al final se plasma en un acuerdo de voluntades que incluso hoy se encuentra reconocido en el prontuario de prestaciones de los trabajadores de la educación en el estado de Morelos. En 2009, este prontuario establece en sus páginas que el aguinaldo será un derecho para los trabajadores de la educación correspondiente a 90 días de aguinaldo. Con ello, se tiene que en Morelos, al igual que otras entidades, como también se acaba de anunciar recientemente en Chihuahua, se tiene ya listo el presupuesto de miles de millones de pesos para garantizar este pago de 90 días de aguinaldo a los jubilados. Y esto tiene que ver primero con el hecho de que hay un reconocimiento, un acuerdo de voluntad y que permite entonces poder llegar a un pago de este derecho. No es para todos, al igual que todos los jubilados en el país, en Morelos, en Chihuahua, los jubilados reciben los 40 días por parte del ISSSTE en los términos en los que se plasma en la ley. Y es el Estado, a través de sus gestiones, de su recurso gestionado de la Federación o recursos propios, pero que a final de cuentas, con el recurso etiquetado estatal, cubre el restante, es decir, 50 días más de aguinaldo. ¿Podemos demandar? Me han preguntado. Se han hecho demandas por personas de manera individual para buscar el derecho de un estado y tenerlo en otro. Sin embargo, el pronunciamiento de la Corte, el pronunciamiento de quienes rigen las leyes en el país, quienes establecen su cumplimiento, es en el sentido de que mientras el ISSSTE cumpla lo que establece la ley de los trabajadores, la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, de pagar 40 días, y el 10º transitorio a través del 57 de la ley del ISSSTE vigente en ese momento, de respetar esos 40 días, el ISSSTE está cumpliendo. Buscar algo más ya no es obligatorio, es porque así se concede mediante un acuerdo en el caso, como lo establecimos, de recurso estatal. Entonces, esas demandas no han llevado a un buen cauce. Sin embargo, pues el camino es la negociación. Sabemos que no siempre es fácil, debe darse escenarios de diálogo, deben darse de presión, de política, de muchos temas en donde se quiera otorgar un derecho mayor a estas personas, no solamente jubilados, sino que primero tendría que hacerse a los activos,
y después trasladarlo al jubilado. Y bueno, sabemos que además esto implica un recurso, una erogación millonaria de dinero, entonces no siempre existen las posibilidades de llevar a cabo este tipo de procesos. Espero que con este video, con esta información, este tema o esta incertidumbre de por qué 90 días, por qué 40, por qué 15, cuándo me los pagan, haya quedado un poquito más claro. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale clic al botón rojo de suscribirse, compártelo con más personas, compártelo en tus grupos de WhatsApp este video para que entendamos que para empezar hay jubilados que reciben más, que podemos llegar a ese escenario, pero que requiere de un trabajo conjunto. Además, pues es para nosotros bien importante si nos dejas un comentario, dinos de dónde nos escribes y sobre todo, pues si en tu estado te pagan 40 días, te pagan 90. Deseamos que en estas fechas, pues que sean de paz, como lo decimos, son fiestas decembrinas, ya estamos a nada de la Navidad, entonces recibe de nuestra parte un afectuoso abrazo, nuestros mejores deseos, bendiciones para ti y tu familia, que sea de salud y sobre todo, pues que reine la armonía en sus hogares. Soy Arturo Domínguez Quirós y que tengan un excelente día. Nos vemos hasta el próximo video.